Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Nuevamente estamos en un video de análisis de inicio de semana. Esta vez vamos a ver el Guide to the Market del JP Morgan. Es al cierre del mes de noviembre, ¿ya? Entonces vamos a tener información reciente muy interesante. Luego algunas gráficas si es que vamos a tener o no un rally navideño este año. Vamos a ver también algunas sugerencias que nos da el BOFA con respecto a las small caps y algunos ETFs, que por cierto esta parte está muy interesante. Y como siempre los resultados trimestrales y datos macro y el análisis técnico del SP500. Bien, veamos lo que nos dice el JP Morgan, que pues prácticamente en todas las métricas a nivel de PE ratio, a nivel del Shiller PE, también a nivel de Price to Free Cash Flow, estamos muy ligeramente por encima del promedio de los últimos 25 años. Ya los precios están ahí ligeramente por encima de estos promedios, así es que las valoraciones, según al menos estos promedios históricos, son atractivas. Luego también con respecto a lo que es value versus grow, pues vemos que aún estamos teniendo, digamos, valoraciones en activos value que todavía siguen siendo, digamos, baratos en comparación de las compañías grow, de las acciones grow. Y lo podemos ver aquí en el PE ratio. Por ejemplo, actualmente las acciones value tienen un PE de 14 veces y está ligeramente por encima, no llega ni a un punto por encima de su promedio de los últimos 25 años. Pero ya cuando vemos acciones grow vemos que sí está por encima de este promedio de los últimos 25 años, casi 3 veces PE ratio de más, ¿no? Entonces, aún podemos ver o aún podemos notar que hay, digamos, cierta preferencia o podemos encontrar mejores valoraciones en el sector value, ¿no? Y también lo podemos ver aquí, ¿no? Estos son el PE actual versus el promedio de los últimos 20 años. Y vemos que prácticamente en estos cuadrantes de aquí están, digamos, podemos encontrar las mejores valorizaciones. Porque ya si es que nos vamos aquí a las a las compañías grow de mediana capitalización, pues ya vemos que estamos por encima del promedio de los últimos 20 años, ¿no? Este de aquí es el promedio y esto es lo que está sucediendo actualmente. Entonces estamos por encima de un 12%, aquí incluso un poco más, un 24% encima. Ya, entonces, ¿dónde podremos encontrar las mejores opciones? Definitivamente en las small caps y por aquí en las mid caps a nivel de value y aquí un mix entre grow y value. Luego también tenemos esta gráfica muy interesante que siempre nos comparte el Guide to the Market, pero lo que yo recomiendo es simplemente que le pongan una pausa y lo vean a detalle. Yo solamente me enfoco en esta parte de aquí del Forward PE Ratio, pero tenemos cosas muy interesantes como por ejemplo el buyback, como por ejemplo el Dividend Yield de los últimos 20 años y el actual. Entonces esta pestaña es muy interesante, pero yo les recomiendo que pongan la pausa y ya la vean más a detalle, ¿no? Entonces, pues ¿dónde tendremos o dónde tenemos las valoraciones más atractivas? Yo creo que por aquí, por el sector financiero, ya este forward PE ratio para los próximos 12 meses es muy similar al promedio de los últimos 20 años. Y también aquí en el sector de servicios de la comunicación, que sabemos que está, pues, ha estado, digamos, en caídas muy interesantes, que pues lo hace, digamos, un poco atractivo este sector, ¿no? Hay que revisar lógicamente las compañías y demás. Bien, luego esta gráfica que también se ha incluido aquí en el Guide to the Market, donde nos presenta pues ya los periodos de recesión, porque ya el tema de inflación parece que se va a estar dejando de lado para ya centrarnos en el problema de la recesión. Una recesión en promedio, ya en promedio de los últimos, desde acá, de 1920, en promedio dura 14 meses y los periodos de expansión, lógicamente, son mayores, en promedio duran 47 meses. Esta es un promedio muy interesante para tenerlo en cuenta. Y luego aquí también tenemos, digamos, el largo, ya cuánto ha sido la, digamos, la longitud de los años de la recesión, con aquí los años y el tamaño de esta circunferencia representaría la severidad de la recesión. Lógicamente que la recesión más severa y la que más tiempo ha durado ha sido la Gran Depresión, con una caída del 26% del GDP, del PIB, ¿no? Y vemos también otros escenarios muy interesantes, como por ejemplo el de la posguerra, por aquí también el de la pandemia, por aquí también el de la crisis financiera. Entonces es muy interesante ver cómo se ha afectado el GDP en las diferentes recesiones que hemos tenido.
Y luego aquí, por ejemplo, a nivel de vivienda, vemos que este índice de asequibilidad de la vivienda, ¿no? Qué tan asequible es la vivienda, pues continúa bajando, ¿no? Continúa bajando según el último dato del mes de septiembre, es la última información que tenemos, y vemos que ahora es menos asequible para las personas, pues, acceder a una vivienda. Y a nivel del score crediticio, si bien es cierto, ha caído un poco, aún no está en niveles por debajo del promedio y ni qué decir en niveles, por ejemplo, críticos que se tenían durante la crisis financiera, ¿no? Este de aquí sería el score crediticio cuando se origina la hipoteca, ¿ya? Entonces, al momento que tú sacas tu hipoteca, en ese momento, ¿cuál es tu score crediticio? Luego aquí en esta gráfica tenemos las contribuciones de la inflación. Vemos, por ejemplo, en el caso de la energía que ya está, digamos, reduciéndose bastante esta contribución de la energía. Los picos los hemos tenido por aquí y actualmente podemos ver una reducción. Y también aquí en el tema de los vehículos nuevos y usados, que hemos sabido que estos pues, precios de vehículos usados llegaban incluso a ser mayor que un vehículo nuevo, ¿no? Pero lo que sí, en donde no vemos disminución de la inflación, por ejemplo, eso en los alimentos en casa, ya, comidas en casa. También vemos aquí también un ligero aumento en otros, ya. Aquí restaurantes, hoteles y transporte, ya vemos también que hay un ligero incremento, pero donde sí vemos que no ha parado la inflación es en la vivienda. Y eso también ya lo hemos visto y hemos hablado con respecto a este punto en el video anterior de la Reserva Federal. Si quieren verlo, por favor, chequéenlo, que también está muy interesante. La Reserva Federal habla de 3 puntos muy importantes y bueno, aquí se detalla el tema de la vivienda. Luego también he querido traer esta gráfica que también me ha parecido importante del Guide to the Market, pues tenemos aquí que es los millones de barriles que se tienen en reserva, ya los inventarios que se tienen en reserva, que pues están en mínimos históricos, ya si más no me equivoco, mínimos históricos desde los 80s. Estos inventarios están bien bajos, aún no hay cuándo suban estos inventarios y esto puede ser peligroso. Y también aquí pues estas plataformas activas de petróleo aún no se han llegado a picos, por ejemplo, que veíamos previos a la pandemia en el año 2019. Todavía hay por ahí, digamos, más plataformas que se pueden activar para, digamos, incrementar un poco el tema de las reservas de petróleo. Y bueno, los precios de petróleo todavía están en estos niveles. Yo sigo considerando que están un poco elevados para la situación que estamos pasando actualmente. Y a nivel de los tiempos de entrega, pues ya podemos ver que estos tiempos de entrega han disminuido constantemente. Ahora estos tiempos de entrega de pues envíos logísticos han disminuido, estos tiempos ahora son más rápidos. Y también aquí a nivel de los precios, ¿no? Estos son precios por parte de todo lo que son, digamos, materias primas y todo lo que sale producto terminado, pues ya también han disminuido, ¿no? Todavía no llegan a niveles pre-pandemia, pero sí han disminuido considerablemente los precios, el incremento de los precios. Bien, y ahora veamos esta parte muy interesante de si tendremos un rally navideño o no. Vamos a ver un poco de estadísticas y otras gráficas también interesantes. Bueno, aquí tenemos primero que diciembre ya es el segundo mes más importante, ya que tiene un rendimiento más considerable. Aquí tenemos información, promedios del SP500 desde 1928 hasta el presente, ya. Entonces vemos que diciembre es el segundo mes más interesante, seguido de julio. Julio es el primer mes más importante con respecto al retorno que tiene el SP500. Pero lo interesante de diciembre es que pues el 74.5% de las veces ha tenido un promedio de 1.36 de retorno. Es el mayor, digamos, mes donde es alta la probabilidad de que se obtenga este rendimiento promedio. Entonces, estadísticamente, pues este rally navideño podría darse. ¿Qué más? Luego tenemos aquí, por si acaso, cómo ocurre en diciembre, ya que es lo que ocurre en el mes de diciembre. Pues vemos que desde el año 1950 al año 2021 podemos ver que diciembre comienza un poco bajo, comenzando aproximadamente la segunda semana, este SP500 se incrementa un poco, ¿no? Aumenta su rendimiento para luego caer. Y es aquí, por la fecha 14-15, donde el SP500 pues ya sube y tiene su rally navideño. Comenzaría este rally pues a mediados de diciembre. Y ojo también que justo este día 14, ya este día 14, prácticamente la mitad del mes, es
donde la Reserva Federal va a tomar la decisión de los tipos de interés. Así es que ya sabemos que la Reserva Federal pues solamente va a subir 50 puntos básicos, es la gran probabilidad que hay, pero pues resulta curioso que justamente por estas fechas sea donde inicia este rally alcista. Entonces ya veremos si es que esto es cierto o no. Por cierto, voy a colocar también ahí una encuesta por aquí por YouTube para que ustedes ahí vean si es que vamos a tener un rally navideño, sí o no. Ya la respuesta es muy sencilla y veamos a ver qué sucede de aquí hasta fin de año. Y luego también sabemos que estamos en elecciones de medio término, estamos justamente por aquí, ya estamos al 30 de noviembre, estamos justamente aquí, y vemos que históricamente pues el SP500 ha tendido al alza en el ciclo preelecciones y durante el ciclo de elecciones, ¿no? Entonces, estadísticamente nuevamente podríamos tener un rally navideño por aquí por estas fechas. Luego también he querido colocar esta gráfica que nos dice pues el flujo de capitales que ha habido tanto en acciones y tanto como en bonos. La diferencia que hemos tenido, por ejemplo, de este año 2022 solamente han sido de 207 mil millones de dólares, mientras que el año pasado, ya el año 2021, fue de 907 mil millones de dólares que hubo de, digamos, flujo de dinero hacia las acciones, ¿no? Entonces, vemos que quizás, no lo sé, quizás podríamos ver aquí a finales de diciembre pues que estos flujos de dinero van entrando poco a poco, ¿no? Entonces yo no creo que lleguemos lógicamente en la vida a los flujos que hemos tenido en el año 2021 en tan pocos días, pero vemos que por aquí quizás puede haber alguna oportunidad en este tema. Y bueno, aquí también vemos que la entrada a bonos, por ejemplo, en el año 2021 fue de este monto, pero ahora pues ha sido de este monto la salida de todos los bonos, ¿no? Bonos de grado de inversión, de bonos high yield y los bonos emergentes. Y aparte también hemos tenido 36 semanas consecutivas donde el sentimiento de los inversores retail pues ha sido totalmente bajista. Ya son 36 semanas consecutivas donde ese sentimiento por parte de los inversores ha sido bajista. Entonces puede ser que por sentimiento contrario esto pues ya poco a poco vaya tornándose positivo y es por ahí donde salga este rally navideño. Pero ahora nuevamente, como lo he dicho en videos anteriores, hay una alta probabilidad de que tengamos un rally navideño. Yo sinceramente no lo descarto, ya lo he mencionado en videos anteriores, pero creo que va a ser momentáneo. No va a ser un rally que va a durar mucho tiempo, sino va a ser un rally momentáneo. ¿Por qué? Por motivos como por ejemplo que tenemos un PMI, este es el PMI de Chicago, en niveles de recesión, ya los tenemos en niveles como los ocurridos durante la pandemia y como los ocurridos durante la crisis financiera. Una recesión, señores, va a venir, ¿ya? Y ojo con lo que va a suceder con las empresas y los resultados de las empresas y los beneficios que presenten las compañías. ¿Por qué más creo que va a ser limitado este rally? Pues el precio de las viviendas está bajando ya en este año 2022. Ya vemos que a partir de mediados de julio los precios de vivienda ya han estado bajando. No se han mantenido, por ejemplo, como en años anteriores al alza, sino que ya vemos precios de vivienda bajando. Incluso podemos ver que sean negativos ya al pasar de estos meses, al pasar de estos días. Y también pues porque el pago medio de una vivienda, ya como porcentaje de los ingresos de un ciudadano norteamericano, vemos que ahora representa el 46%. Vemos, por ejemplo, que antes de la crisis financiera, ya estas viviendas representaban el 42% de los ingresos de los ciudadanos, un ingreso medio, versus una casa media promedio también, ¿no? Pues ahora este monto, este porcentaje es aún mayor. Representa el 46% de todos los ingresos para poder adquirir una casa promedio en los Estados Unidos, ¿ya? ¿Y por qué más? Y este es el punto principal que pues creo que no lo he hablado en otros videos o si lo he mencionado ha sido muy rápidamente, pero creo que es un punto que debemos también evaluar. Actualmente sabemos que la Reserva Federal pues está reduciendo balance y también lo va a hacer en algún momento el Banco Central Europeo, ¿ya? Entonces vamos a tener reducción de balance y esto es algo que creo yo la bolsa todavía no está asumiendo.
Entonces, por este motivo también es algo que yo creo que este rally navideño pues simplemente va a ser pasajero, no se va a mantener, ¿no? Como lo dice su mismo nombre, va a ser solamente durante Navidad, posiblemente y por ahí un par de semanas más, pero que pase a ser un periodo largo como el de la pandemia, ya lo he dicho antes, lo dudo sinceramente. Y ahora veamos las recomendaciones del BOFA para el año 2023. Bueno, ya hemos visto en videos anteriores también otras recomendaciones del BOFA. Esta vez específicamente tenemos aquí las Small Caps. ¿Por qué las Small Caps? Porque pues actualmente en los niveles, según el ciclo, aquí compara las Small Caps versus las Large Cap, vemos que este ciclo es muy notorio, ¿no? Vemos que pues caen las Small Caps, se hacen más baratas, luego se hacen más baratas las Large Cap y así sucesivamente, ¿no? Actualmente estamos en un ciclo donde tenemos las Small Caps baratas, ¿ya? Entonces hay que aprovechar esto. ¿Por qué nos lo dice el BOFA? Dice, ¿por cuáles son las razones para estar, digamos, sobreponderados en las small caps en el año 2023? Bueno, porque las small caps actualmente sus precios están en niveles de recesión profunda. Ya dice, las valuaciones relativas sugieren buenos momentos o una buena oportunidad para estar sobreponderado en las small caps basados según los datos históricos. Ya también nos dice que pues estas small caps tienen retrasos en recesiones, pero no siempre, ¿no? En los 70s, 80s esto difiere, es otra historia. Luego también nos dice que las small caps están bien posicionadas para pues, una inflación elevada. Nos dice que también las small caps son los mayores beneficiarios en un año donde la temática es el CAPEX, donde hay, digamos, incremento en CAPEX y también en la relocalización. Ojo con esto. Ya, luego también nos dice pues que los servicios el gasto en servicios ha sido normalmente, se ha mantenido un poco mayor que el de los gastos de bienes, ¿ya? Y esto típicamente ocurre en recesiones a excepción del COVID y que estos beneficios pues suelen ser mejores para las small caps. También cuando la Fed haga pausas o cuando la Fed haga sus recortes de tipos, ¿no? Típicamente, normalmente lo que sucede es que esto resulta ser más positivo para las digamos, compañías pequeñas que para las compañías grandes. Por estos motivos, aquí el BOFA nos sugiere estar sobreponderados en small caps. Luego también, ¿qué ETF se está recomendando el BOFA para el año 2023? Dice aquí, bueno, el ETF sabemos que es low cost y demás, ¿no? Son portafolios para el año 2023 que nos da el BOFA. Lo primero son, bueno, aquí nos dice que están a favor de cuando hay igualdad de pesos, ya como este ETF, el RSP, que es un SP500, pero donde todos los componentes tienen el mismo peso, a diferencia del SP500 normal, del SPY y otros, que pues son ETFs, digamos, de capitalización, ¿no? Están basados en su market cap. Y también aquí las small caps, nuevamente aquí las small caps, este ETF es el que recomienda el BOFA, el VBR, ¿ya? Y aquí dice, ¿no? Recomendamos esto sobre las ponderaciones con market cap y también sobre las compañías grandes, ¿no? Grandes y de crecimiento. Luego también nos dice que aquí las ganancias y los pagos constantes, ¿ya? Dice, suelen ser mejor en los últimos periodos del ciclo, ¿no? Aquí, por ejemplo, menciona dos ETFs, ya uno de dividendos y otro de cash flow, otro de free cash flow. Son compañías que son altas en free cash flow, que es este ETF de aquí. Por cierto, la lista la tienen aquí. Y dice que esto de aquí, pues, la hace mejor que el SP500 en un 20-25%. Luego también otros ETFs que menciona aquí es porque se ha llegado a un pico la Reserva Federal con su subida de tipos, va a haber, ¿no? Un pico de tasas de interés y también un pico del dólar para este primer semestre del año 2023 y lo que esto podría ser pues beneficioso para el rendimiento del crédito corporativo con este ETF FALN y también para la deuda de mercados emergentes, que aquí tenemos otros. Este de aquí es el conocido ETF de Fall Angels. Y luego, como última recomendación de ETFs, menciona el tema de energía, ¿no? Aquí por el tema de la seguridad energética y la decarbonización, ¿no? Que son los objetivos, pero que van a requerir, dice, una masiva recapitalización en metales, energía nuclear, temas de
oil and gas, ya industria de oil and gas. Así es que ven ellos que va a haber digamos, un buen rendimiento en lo que es todavía el sector energía, ya con este ETF de aquí, el sector de las minas, tanto metales y mineras, ya por temas de todo lo que vemos aquí, y también pues el tema del uranio, ya. Estas son las recomendaciones que nos hace el BOFA para este 2023. Algunas sí me parecen interesantes. Así es que ojo, ojito con estas de aquí. Y bien, el indicador Bull and Bear del BOFA ahora está marcando 2%, está marcando 2 puntos. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Pues que ya posiblemente esa digamos, oportunidad de agarrar el SP500 en mínimos se esté ya cada vez evaporando más. Y ahora veamos rápidamente los resultados trimestrales para esta semana, que ya sinceramente no quedan muchas compañías interesantes. Creo yo que posiblemente el día más importante sea el jueves por quizás Costco, por aquí Broadcom, luego no sé, AutoZoom por aquí, pero nuevamente compañías que sinceramente no hacen mover el mercado, y luego compañías pequeñas, compañías poco conocidas y demás. A nivel de datos macro sí tenemos cosas interesantes. El día de hoy lunes habla Lagarde. Tenemos los PMI compuestos del S&P y el PMI de servicios del Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea, la reunión del Eurogrupo, los pedidos de fábrica de los Estados Unidos. Ojo también con este dato que nos va a decir que tan grave también está por ahí temas de recesión. El PMI no manufacturero del ISM de los Estados Unidos. El día de mañana el PMI del sector construcción del Reino Unido, balanza comercial, la previsión energética de corto plazo. El día miércoles tenemos los precios de vivienda, el PBI de la zona euro del tercer trimestre, aún en preliminar todavía, productividad no agrícola y los costos laborales unitarios, ambos datos en preliminares, y los inventarios de crudo del AIE. El día jueves nuevamente va a hablar Lagarde y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo como siempre. Y el día viernes posiblemente el día más importante en los Estados Unidos por el índice de precios de los productores, ya que va a ser este día viernes, las expectativas del consumidor y la confianza del consumidor de Michigan y el informe WASDE, que es de oferta y demanda de los productos agrícolas. Entonces, a nivel de datos macro, creo que el día más importante en Estados Unidos va a ser el día viernes. Ya luego por ahí vamos a tener fechas más importantes en la zona euro. Bien, y ahora veamos rápidamente el análisis técnico del SP500. Vámonos a gráficas mensuales. Ya sabemos que el día miércoles ha cerrado la vela mensual. Entonces vamos rápidamente a ver la vela mensual, que como lo vemos ha cerrado positiva, ¿no? Ya esto sabíamos, creo que era muy difícil de que esta vela se torne negativa en tan pocos días que quedaban según el último video de la semana anterior. Ya, entonces, ¿qué es lo que puede pasar ahora a nivel de gráficas mensuales? Pues yo creo que todavía puede seguir subiendo un poco más, tiene cabida para seguir subiendo un poco más, pero por aquí ya debe haber una zona importante que justamente es esta o justamente es la siguiente. Entonces hay que ver hasta dónde podría llegar el SP500 en las próximas semanas, o al menos como estos videos, como les dije, son semanales. Vamos a gráficas de 4 horas. Bien, esto ya lo había mencionado nuevamente en el video anterior. Ya el SP500 justamente se ha detenido en una zona clave, que es esta zona de aquí. Y miren, ha llegado prácticamente al PIB, señores, ya casi los 4100 puntos, ya, igual como lo había indicado el BOFA. Y por si acaso ya saben que estas líneas yo las tengo aquí trazadas y no se han cambiado y demás. Y no he trazado las líneas según lo que indica el BOFA ni nada de eso, pero son líneas que ya están trazadas aquí. Pero bueno, ha sido casi muy, digamos, cerquita, ya debe ser un PIB de diferencia posiblemente. Pero bueno, lo interesante aquí es que el SP500 justamente se ha detenido en esta zona, ¿ya? Esto aún a mí no me sugiere que el SP500 vaya a seguir subiendo, porque está justamente detenido en una zona de resistencia importante, ¿ya? Aquí, esta zona está, digamos, es una zona de resistencia importante y hay que ver qué es lo que sucede aquí. En esta semana no tenemos datos más importantes, ya hasta el IPP del día viernes, así es que por aquí se podría lateralizar o incluso podría relajarse un poco el SP500, posiblemente llegar nuevamente a estos niveles
y por aquí, al menos por esta zona o por todo este rango de aquí, tomar una decisión una vez llegada la decisión de tipos de interés, que es justamente el 14 de diciembre. Y aquí ya, según toda la parte estadística que hemos visto y demás, posiblemente comience ese rally alcista que creo yo va a ser momentáneo. Ya no se va a mantener en el tiempo. No vamos a tener, señores, un rally similar aquí, así como lo hemos tenido durante la pandemia. Ya eso no va a suceder, al menos es lo que creo yo. Así es que vamos a tener un rally momentáneo. Por el momento, yo sigo, digamos, con estas líneas aquí trazadas, ya simplemente las vamos a correr, ya. Igual yo me sigo manteniendo aquí y no hay más cambios. Esta semana, lo repito, no hay nada interesante hasta el día viernes. Así es que ya veremos hasta esa fecha y creo yo la siguiente semana, vamos a ver un ratito, la siguiente semana todavía también va a ser posiblemente una semana un poco flat, pero ya lo veremos según el video de la siguiente semana. Creo que este ha sido un video un poco corto, he tratado de condensar un poco más la información, pero quería compartir todo lo que hemos visto en este video porque hay información muy importante. Y bien, eso ha sido todo por este video. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.